En la mansión Bustamante, un bebé lloraba solo hasta que María, humilde muchacha de limpieza, lo salvó. Alejandro se enamoró de ella, pero Verónica, su ex obsesiva, tramó venganza cruel entre mentiras y verdades. María probará que amor vence odio. Deja tu like, suscríbete y comenta de dónde ves. La noche caía pesada sobre la Ciudad de México, en las ventanas iluminadas de la mansión Bustamante, en el aristocrático barrio de Polanco. El silencio tenía el peso de un mausoleo. Era un silencio que dolía, el tipo de silencio que existe cuando la vida ha sido arrancada de un lugar y dejó solo el eco de la ausencia. Alejandro Bustamante estaba sentado en su despacho, rodeado de contratos sin firmar, una botella de whisky a la mitad y la fotografía enmarcada de Lucía embarazada sonriendo en el jardín de rosas. 35 años. Heredero de un imperio textil que alimentaba medio país. Un hombre con el rostro en portadas de revistas financieras y el apellido grabado en placas doradas por toda la capital. Pero aquella noche, con los ojos enrojecidos y las manos temblando al sostener la fotografía, era apenas un hombre despedazado. En la foto, Lucía sonreía. Sus ojos cafés brillaban con aquella luz que solo las personas verdaderamente felices poseen. Sostenía su vientre de 6 meses de gestación, radiante, rodeada por el jardín de rosas blancas que ella misma había plantado. Lucía, susurró Alejandro, pasando los dedos por el marco. ¿Por qué me dejaste solo? Fue cuando el llanto estalló. Un llanto agudo, desesperado, que rasgó el silencio como una navaja. El bebé, Mateo. Alejandro se levantó tambaleante, pero sus pies parecían de plomo. 6 meses desde que Lucía muriera en el parto. 6 meses desde que sostenía a ese hijo en brazos sin saber cómo transformar el dolor en amor, la culpa en presencia. El llanto continuaba, cada vez más intenso, y Alejandro sentía el pecho apretarse como si algo dentro de él estuviera siendo estrangulado. No sabía cuidar un bebé, no sabía amar a esa criatura que le había robado a la única persona que amaba. Fue entonces cuando los pasos apresurados resonaron por el corredor. María Fernanda López, 24 años, acababa de terminar de limpiar el segundo piso cuando escuchó el llanto. Sus ojos oscuros se abrieron grandes y sin pensarlo 2 veces soltó el trapeador y corrió. La puerta de la habitación del bebé estaba entreabierta. Dentro, Mateo estaba en la cuna, el rostro rojo de tanto llorar, los puños minúsculos cerrados en desesperación, solo, completamente solo. «¡Ay, Dios mío!», murmuró María, el corazón apretándose. Entró sin pedir permiso, sin siquiera pensar en las consecuencias. Tomó al bebé en brazos, con una delicadeza natural, instintiva, como si lo hubiera hecho miles de veces. Mateo continuó llorando por algunos segundos, pero entonces sintió el calor de aquel abrazo, el balanceo suave, la voz melodiosa que comenzó a susurrar una canción de cuna antigua, enseñada por su abuela. «Duerme, duerme, niño hermoso, que la luna ya te mira. Duerme, duerme, corazón, que tu mamá te cuida desde el cielo». El llanto disminuyó, se transformó en sollozos entrecortados. Después, en silencio, Mateo abrió los ojitos mojados y miró a aquella mujer desconocida, y por primera vez en 6 meses pareció en paz. Alejandro surgió en la puerta en ese exacto momento. Se quedó paralizado al ver la escena. La muchacha de limpieza, una joven simple con el uniforme gastado y el cabello recogido en una cola despretenciosa, meciendo a su hijo con una ternura que él no conseguía ofrecer. La luz suave del velador iluminaba el rostro de María Fernanda mientras sonreía al bebé, y por un instante, apenas un instante, Alejandro sintió algo quebrarse dentro del pecho. No era atracción, era reconocimiento. Eso era lo que Lucía habría hecho. «Disculpe, señor Bustamante», dijo María, sobresaltada al percibir su presencia. Intentó devolver al bebé rápidamente.
Escuché el llanto y... Disculpe, no debí haber entrado sin... No. La voz de Alejandro salió ronca, casi inaudible. Dio un paso adelante. Usted lo hizo dejar de llorar. María tragó saliva. Había algo en los ojos de aquel hombre. Dolor, alivio, desesperación mezclados en una tormenta silenciosa. Tenía hambre, señor, y el pañal está sucio. Alejandro bajó la mirada, avergonzado. Debería saber eso. Debería ser capaz de cuidar a su propio hijo. Pero las niñeras que contrataba iban y venían, asustadas con su temperamento explosivo, con el luto que impregnaba cada rincón de aquella casa. Y él se ahogaba en trabajo para no tener que mirar a ese bebé y recordar lo que había perdido. Comenzó, pero no consiguió terminar. María vio la vulnerabilidad en aquel hombre poderoso y sintió algo moverse en su pecho. Compasión, aquel sentimiento peligroso que la había hecho cuidar de los hermanos menores cuando los padres murieron, que la había hecho trabajar 3 empleos para mantener un techo sobre sus cabezas. «¿Puedo ayudar, señor, si usted me lo permite?» Alejandro alzó los ojos hacia ella. Había lágrimas contenidas allí, una tormenta a punto de romper. «Por favor», susurró él, y aquella única palabra cargaba el peso de 6 meses de soledad. Aquella noche, mientras María Fernanda cambiaba a Mateo, preparaba su biberón y lo ponía a dormir. Alejandro observaba desde la puerta. Observaba cómo ella conversaba con el bebé en tono suave, cómo sonreía al ver los deditos minúsculos cerrarse alrededor de su dedo, cómo besaba la frente de él antes de colocarlo en la cuna. Y por primera vez en meses, Alejandro sintió algo más allá del dolor, sintió esperanza. Cuando María salió del cuarto, Alejandro se acercó a la cuna, tocó el rostro de su hijo por primera vez en semanas. Las lágrimas finalmente cayeron, silenciosas, saladas, liberadoras. «Perdón, Mateo, perdón por no saber amarte todavía». María regresó a casa en el autobús de las 2 de la madrugada. Dividiendo un apartamento minúsculo de 2 habitaciones con sus hermanos. Carlos estaba despierto estudiando a la luz de una vela, sin dinero para la electricidad. Ella escondió las lágrimas de cansancio y dijo: «Conseguí hora extra, mijo. Vamos a poder pagar la luz esta semana». El muchacho sonrió, pero sus ojos mostraban la misma fatiga ancestral que los de ella. María se recostó en el colchón compartido con Sofía. Cerró los ojos y por primera vez en años se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. No sabía que acababa de cambiar el destino de 3 personas para siempre. Las semanas siguientes transformaron la mansión Bustamante. María Fernanda pasó a llegar 1 hora más temprano y salir 1 hora más tarde. Todo voluntariamente, siempre sonriendo. Mateo se había apegado a ella de una forma que conmovía y asustaba a Alejandro al mismo tiempo. El bebé solo dormía si ella lo mecía, solo reía cuando ella hacía caras graciosas, solo aceptaba el biberón si era de sus manos, y Alejandro comenzó a pedir su ayuda con más frecuencia. «María, por favor, enséñeme cómo hacer esto», decía él, sosteniendo el biberón con la misma tensión de quien sostiene una bomba a punto de explotar. «Es simple, señor. Mire», y ella colocaba las manos sobre las de él, guiando el movimiento. «¿Ve? No es tan difícil». Los dedos de ellos se tocaban por un segundo más de lo necesario, y ambos sentían aquella corriente eléctrica que ninguno de los dos osaba nombrar. Un día, Alejandro bajó para el desayuno y encontró a María en la cocina, cantando mientras calentaba el biberón de Mateo. Usaba un vestido simple de algodón, gastado en los bordes, pero limpio y bien cuidado. Su cabello caía en ondas naturales sobre los hombros y tenía harina en el rostro. Probablemente había preparado tortillas caseras para los empleados. «Buenos días, señor», saludó ella, girando con el bebé en brazos. Mateo soltó una carcajada al ver al padre, extendiendo los bracitos. Alejandro se congeló. Era la primera vez que su hijo reaccionaba así al verlo.
Él me está reconociendo. María sonrió, una sonrisa que iluminaba todo el ambiente. Claro que sí, señor. Usted es su padre y está aprendiendo a estar presente. Don Ramiro visitó un miércoles, encontró la escena, Alejandro en el suelo de la sala jugando con bloques con Mateo, María orientando. Ahora deje que él los derribe. Esa es la parte divertida. Don Ramiro, 68 años, patriarca de cabellos blancos y ojos penetrantes, observó en silencio. Vio en su hijo la vida retornando. Llamó a María para un café privado en la biblioteca. Conversación investigativa, pero gentil. Preguntó sobre familia, sueños, estudios interrumpidos. María se abrió. Siempre quiso ser maestra de educación infantil, pero tuvo que abandonar la escuela a los 17. Don Ramiro, emocionado, ofreció pagar universidad para ella y para los hermanos. María, con lágrimas, rechazó. No puedo aceptar caridad, señor. Necesito conquistar las cosas con trabajo. Don Ramiro sonrió. Ella había pasado la prueba de carácter. El viernes llegó la cena con inversionistas. La niñera contratada canceló a las 6 de la tarde. Alejandro en pánico. Cena crucial para acuerdo de $50 millones con franceses, alemanes y japoneses. María se ofreció para cuidar a Mateo durante el evento. Alejandro dudó. Ella debería estar en la cocina ayudando a Rosa. María insistió. Mateo me conoce, va a estar tranquilo. La cena transcurrió elegante en el salón principal, a las 8:30. El inversionista francés preguntó por el heredero. Alejandro subió y encontró a María en el cuarto de Mateo. Ella vestía al bebé con un mameluco social en miniatura que había separado. Peinaba el cabellito fino de él, cantaba bajito, escena que cortaba el aliento bajo luz dorada. «Acompáñenos», dijo Alejandro. No pertenezco a ese ambiente, señor. Pertenece a cualquier lugar donde mi hijo esté. La bajada de la escalera fue cinematográfica. Los invitados se levantaron. Mateo dormido en los brazos de María. Madame Dubois exclamó en francés sobre la belleza de la escena. Alejandro tradujo María. Sin entender, pero sintiendo aprobación, sonrió tímidamente. El inversionista japonés comentó en inglés. «Beautiful nanny, beautiful family». Don Ramiro aprovechó. «Esta es María Fernanda López, la persona que devolvió la alegría a esta casa». Una foto fue tomada por el asistente de Dubois, Alejandro y María, lado a lado. Mateo entre ellos, pareciendo familia perfecta. Foto publicada en Instagram corporativo con leyendas sobre family values. Carmela y Rosa observaron desde la cocina y susurraron. «Se van a casar, ya verás». Pero también comentaron preocupadas. «Su mundo no acepta personas como nosotros». La madrugada llegó. Los invitados se fueron. María en la cocina lavando el biberón. Alejandro entró. Silencio cargado. «Gracias, salvaste la noche. Solo hice mi trabajo». «No, hiciste mucho más». Se acercó. María contuvo la respiración. Alejandro extendió la mano. Tocó su rostro delicadamente. Removió harina que quedó de las tortillas. «Eres increíble». Momento suspendido. El teléfono de María sonó. Carlos, con emergencia, se peleó en la escuela. Encanto roto. Ella salió corriendo, dejando a Alejandro con la mano todavía extendida. Tocando el aire donde ella había estado, en algún lugar de la ciudad, Verónica del Real veía la foto viral en su iPad. Aumentó la imagen. Identificó a María como simple empleada por el uniforme discreto al fondo. Furia visceral explotó en su pecho. Una muchacha de limpieza. Alejandro se está involucrando con una muchacha de limpieza. Arrojó el iPad contra la pared. Se hizo añicos como pronto se haría su plan de venganza. El sábado por la mañana llegó como cualquier otro, pero traía consigo la tormenta disfrazada de seda blanca y tacones rojos. Verónica del Real, 33 años, rubia, platinada, impecablemente vestida, manejaba su Mercedes convertible hacia Polanco con una sola misión:
destruir 3 años atrás. Ella había sido la prometida de Alejandro. Planeaban boda, vida, imperio, hasta que él la descubrió en su apartamento con Ernesto Salazar, socio de la empresa. La traición duró 6 meses. Alejandro terminó todo inmediatamente. 2 semanas después conoció a Lucía, una arquitecta humilde contratada para reformar oficinas. Verónica nunca superó la pérdida. Siempre creyó que él volvería cuando se cansara de la vida común. Ahora, estacionando frente a la mansión, ajustando el conjunto Chanel, aplicando más lápiz labial rojo, Verónica sentía la furia hervir. Si no podía tener a Alejandro, nadie lo tendría, y ciertamente no una empleada doméstica. Carmela abrió la puerta. Su sonrisa desapareció inmediatamente. «Señorita del Real». «Hola, Carmela. ¿Está el señor Bustamante?» «Está en reunión y...» «No importa, espero». Y sin ser invitada, Verónica entró. Caminó por la sala como si todavía fuera dueña del lugar. Pasó los dedos por los muebles. Observó los retratos en la pared. Había una foto grande de Lucía con Alejandro, ambos sonriendo. Verónica entrecerró los ojos. «¿Dónde está el bebé?» «En el jardín, señorita, con María Fernanda». «María Fernanda». Verónica arqueó una ceja perfectamente delineada. «¿Quién es esa?» La ayudante de la casa, la muchacha de limpieza». Verónica sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Entiendo. ¿Puedo conocerla?» Antes de que Carmela pudiera responder, Verónica ya estaba atravesando la sala hacia las puertas de vidrio del jardín. Allá afuera, María estaba sentada en una manta extendida en el césped, jugando con bloques de montar con Mateo. Usaba una blusa simple de algodón amarilla y jeans. El cabello suelto balanceándose al viento, estaba descalza, y su risa se mezclaba con la del bebé en una armonía pura y genuina. Verónica se detuvo en la puerta, observando, y lo entendió todo. No era apenas que Alejandro estuviera saliendo del luto, era que se estaba enamorando de aquella mujer, de aquella simple muchacha de limpieza que probablemente nunca había salido de México, que vestía ropa de tianguis y que en aquel exacto momento estaba enseñando a su hijo a apilar bloques coloridos. La furia que Verónica sintió fue visceral. Abrió las puertas con fuerza. María miró hacia atrás, sobresaltada. Vio a una mujer deslumbrante, toda de blanco, caminando hacia ella como una aparición. «Hola», dijo Verónica, la voz dulce como veneno. «Tú debes ser la niñera». María se levantó rápidamente, limpiando las manos en los pantalones. «Buenas tardes. Soy María Fernanda, pero no soy exactamente...» «La muchacha de limpieza, sí. Carmela me contó». Verónica sonrió, pero había hielo en sus ojos. «Qué conveniente para Alejandro, una empleada que hace de todo». «No es cierto», María sintió el tono de burla, pero mantuvo la compostura. «Solo ayudo donde es necesario, señorita». «Claro». Verónica se agachó elegantemente y tomó a Mateo en brazos con un movimiento estudiado. El bebé, confundido, comenzó a hacer pucheros. «¡Qué precioso! Se parece tanto a Alejandro». Mateo comenzó a gimotear. «Señorita, él está». María dio un paso adelante. «Está bien». Verónica balanceó al bebé de forma desajustada. Mateo comenzó a llorar de verdad, extendiendo los bracitos hacia María. «Por favor, no la conoce». «Pues debería». Verónica entregó al bebé bruscamente. «Después de todo, Alejandro y yo tenemos una historia». «¿Sabías eso, María?» Tomó a Mateo en brazos, calmándolo inmediatamente. «No, señorita, y no es de mi incumbencia». «Ah, pero tal vez debería serlo». Verónica cruzó los brazos, estudiando a María de arriba abajo. «Déjame adivinar, ¿estás aquí desde hace cuánto? ¿Algunos meses? ¿Y ya te sientes parte de la familia? Yo solo cuido del bebé cuando Alejandro necesita». «Entiendo». Verónica dio un paso más cerca, su voz bajando a un susurro venenoso. «Pero te voy a dar un consejo, querida.
Hombres como Alejandro Bustamante no se enamoran de mujeres como tú, se acuestan con ustedes, se divierten, las usan. Pero al final siempre vuelven al lugar donde pertenecen con personas de la misma clase. María sintió las mejillas arder. Con todo respeto, señorita, no me conoce para hablar. No necesito conocerte. Conozco a los hombres y conozco a Alejandro. Verónica sonrió con crueldad. Puede estar encantado ahora, puede hasta pensar que eres especial, pero cuando la novedad pase, cuando se canse de jugar a la familia con la empleada, volverás a tu vida mediocre y él seguirá con la suya. Fue en ese momento que Alejandro apareció en la puerta. Verónica, su voz era hielo puro. ¿Qué haces aquí? Verónica se volteó, el rostro transformándose en una máscara de dulzura. Alejandro querido, vine a saludar, supe que tuviste una cena importante y... No recuerdo haberte invitado a entrar en mi casa. Nuestra casa, Verónica corrigió, la voz suave pero con veneno. ¿O te olvidaste que ya planeamos vivir aquí juntos? Eso fue hace años, y tú decidiste que no querías eso cuando me traicionaste con Ernesto. El rostro de Verónica se endureció por un segundo, pero se recompuso rápidamente. Aquello fue un error. Alejandro, un error que pagué todos los días desde entonces. Se acercó a él, colocando la mano en su brazo. Pero tú seguiste adelante, te casaste con Lucía, tuviste un hijo. ¿Y yo? ¿Yo me quedé aquí? Esperando que me perdonaras, que me dieras otra oportunidad. Alejandro se alejó, el rostro cerrado. Verónica, lo que pasó entre nosotros terminó hace mucho tiempo. Pero yo volví. Sus ojos brillaban con una determinación fanática. Y esta vez no dejaré que nadie nos separe. Lanzó una mirada afilada a María, que sostenía a Mateo y asistía a la escena en silencio. El corazón apretado, Alejandro siguió la mirada de Verónica y entendió. «Sal de mi casa ahora. Voy a salir». Verónica alisó el cabello recuperando la compostura. «Pero volveré, querido. Después de todo, quiero conocer mejor al pequeño Mateo y, quién sabe, ayudarte a encontrar una niñera profesional para él». Lanzó una última mirada desafiante a María antes de salir, los tacones repicando en el piso de mármol. Cuando Verónica finalmente se fue, Alejandro se volteó hacia María. Ella estaba pálida, abrazada a Mateo, como si el bebé fuera un chaleco salvavidas. «María, lo siento mucho, ella no tenía derecho». «Está bien, señor». La voz de María salió baja. «Tiene razón, de todas formas». «¿Razón sobre qué?» María no lo miró. «Soy solo la muchacha de limpieza, y personas como yo. No deberíamos olvidar nuestro lugar». Y antes de que Alejandro pudiera responder, entregó a Mateo a él y salió rápidamente, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Alejandro se quedó parado, sosteniendo al hijo, sintiendo algo quebrarse dentro de él, porque Verónica acababa de plantar la primera semilla de destrucción, y lo peor era que María le había creído. 10 días después, Verónica cambió de estrategia. Si no podía destruir a María por el pasado, crearía un futuro destructivo. Contactó a Sofía Hernández, 28 años, niñera profesional con currículum impecable pero situación desesperadora, madre con cáncer avanzado, deudas hospitalarias de 380,000 pesos, préstamos con agiotistas, amenazando a la familia. El encuentro fue en un café elegante. Verónica propuso 200,000 pesos adelantados para tratamiento de la madre, más 200,000 después de un trabajo especial. Sofía, suspicaz pero desesperada. ¿Qué tipo de trabajo? Verónica explicó el plan. Sofía sería contratada como niñera oficial de los Bustamante. Ganaría confianza. Entonces, en fecha específica, facilitaría secuestro temporal de Mateo por equipo contratado. Bebé estaría seguro en local preparado por 6 horas. Verónica descubriría paradero a través de contactos. Rescataría heroicamente. Reconquistaría gratitud y admiración de Alejandro. Sofía, horrorizada. Esto es locura. Es crimen, Verónica, fría.
Es teatro, el niño no será lastimado y tu madre tendrá tratamiento que puede salvarla. ¿O prefieres verla morir porque tu orgullo no permite aceptar mi oferta? Chantaje emocional funcionó. Sofía, llorando, aceptó bajo condición. El niño no puede lastimarse, ni un rasguño, Verónica. Obvio, querida, soy muchas cosas, pero no monstruo. Verónica orquestó la presentación. Dueña de agencia de niñeras de élite, recomendó a Sofía para Alejandro a través de don Ramiro. Currículum perfecto. Trabajó para embajador alemán, para CEO de Bimbo, para familia de senador, referencias impecables. Alejandro, sobrecargado con trabajo y percibiendo tensión de María, agendó entrevista. La entrevista fue el martes. Sofía se presentó impecable, traje discreto, portafolio profesional, hablaba inglés y francés, demostraba conocimiento en pedagogía Montessori. María asistió desde la cocina, sintiendo celos que no debería sentir. Mateo, en prueba práctica, aceptó a Sofía. Era genuinamente buena con niños. Alejandro decidió contratar para aliviar carga de María. María interpretó como rechazo. En la despensa lloró escondida. Rosa la encontró, consoló. Niña, no te está despidiendo, está intentando valorarte. Pero ¿qué soy yo sin cuidar a Mateo? Es lo único que me hace especial aquí. Eres especial por quien eres, no por lo que haces. Sofía comenzó el trabajo el jueves, eficiente, profesional, pero sin el calor de María. Mateo aceptaba, pero prefería a María visiblemente. Noches, Sofía intentaba ponerlo a dormir. Él lloraba por María. Alejandro cedía, llamaba a María. Triángulo incómodo. Sofía profesional pero fría, María amorosa pero herida, Mateo confuso. Paralelamente, Sofía reportaba a Verónica por mensajes encriptados. Verónica presionaba. ¿Cuándo? Sofía posponía. Necesito tiempo para ganar confianza total. ¿Verdad? Estaba desarrollando afecto por Mateo, conciencia pesada aumentando. Verónica amenazó. Tu madre tiene... ¿Cuánto tiempo? 2 meses. 3, cuanto más demoras, más cerca de la muerte ella está. El viernes llegó la fiesta de cumpleaños de don Ramiro, 68 años. Evento tradicional con mariachis, tamales, ponche. Familia y amigos, María invitada por primera vez como parte de la familia, pidió prestado un vestido a Rosa, azul marino simple pero bonito. Carlos y Sofía vinieron también, primera vez entrando por la puerta principal. Momento cinematográfico, María bajó las escaleras. Alejandro volteó, se quedó sin aire. Ella estaba linda en su simplicidad natural. Cabello en ondas sueltas, sonrisa tímida. Él atravesó el salón, extendió la mano. ¿Me concedes este baile, música? Bésame mucho, versión instrumental. Bailaron, el mundo desapareció, rostros próximos, respiraciones sincronizadas. Alejandro susurró, eres la mujer más linda aquí. María, vulnerable. No juegues conmigo, por favor. No estoy jugando, beso. Finalmente, suave, profundo, cargado de semanas de tensión, el salón fue testigo. Aplausos discretos. Don Ramiro sonrió. Carmela y Rosa lloraron felices. Carlos protegió a Sofía de las miradas curiosas. El fotógrafo oficial hizo clic. Alejandro y María besándose bajo luz de candelabros de cristal. Mateo durmiendo en el regazo de don Ramiro al fondo. Pero en los rincones, el jardinero Edgar también fotografiaba. Estaba siendo pagado por Verónica para espiar. Envió la foto inmediatamente. Verónica, sola en su apartamento con vino, vio el beso, rompió la copa contra la pared, llamó a Sofía. Viernes que viene, sin más aplazamientos, o tu madre muere y envío grabaciones tuyas planeando secuestro a la policía. Pudrirás en prisión mientras ella muere sola. Sofía, en el baño de la fiesta, recibió el mensaje. Se derrumbó, intentó desistir escribiendo respuesta, pero Verónica envió audio de ella acordando el plan. Chantaje completo. Sofía borró el mensaje.
Lavó la cara, volvió a la fiesta, miró a Mateo durmiendo, susurró: «Perdón, pequeño, perdón». El fin de la fiesta llegó a las 2 de la madrugada. María se despidió para volver a casa. Alejandro la detuvo. «Quédate». «No puedo, los hermanos. Carlos y Sofía pueden dormir en el cuarto de huéspedes. Tú puedes dormir en el cuarto al lado del mío». Subentendido cargado. María se sonrojó, pero aceptó. Madrugada, 4 de la mañana, María no conseguía dormir. Salió al corredor, encontró a Alejandro saliendo también, sin palabras. Él la jaló para un abrazo. Se quedaron así minutos, besó su frente. «Me estoy enamorando de ti, María, voz quebrada. Yo ya me enamoré y estoy aterrada. Yo también, pero no quiero vivir más con miedo». Se besaron, no sensual, reverente, sellando promesa que no sabían si podrían mantener. El viernes fatídico llegó con cielo gris amenazando tormenta. Alejandro tenía cena de negocios impostergable con inversionistas chinos. 8 de la noche, restaurante Pujol. Sofía asumió turno nocturno oficialmente. Plan, 9:30 de la noche. Rafa y Beto entrarían por puerta trasera, tomarían a Mateo del cuarto, lo llevarían a chalet en Cuernavaca. Verónica descubriría localización a las 11, rescataría a las 11:30, volvería triunfante a las 12:30. María debería salir a las 7, viaje con hermanos para Puebla, a visitar tía, pero algo la inquietaba, intuición materna fuerte. Decidió inventar excusa a hermanos y quedarse arreglando despensa. Efectivamente, se escondió en la casa, 8:45 de la noche. Sofía nerviosa, sudando frío. Puso a Mateo a dormir después del biberón, sin sedativo. Trazó línea moral ahí, destrancó puerta trasera. Retornó al cuarto María, escondida en despensa del segundo piso. Vio a través de rendija a Sofía destrancar la puerta, instinto alerta. 9:15. María, descalza para no hacer ruido, espió la puerta de Sofía. La escuchó hablando bajo al teléfono. «Sí, todo está listo, puerta destrancada, bebé durmiendo, pero por favor, tengan cuidado, es solo un niño». María se congeló. Siguió a Sofía hasta el cuarto de Mateo. Sofía se posicionó, aguardando. 9:28. Rafa y Beto entraron, hombres corpulentos, ropas oscuras, pero no violentos. Subieron escaleras. María se escondió en cuarto vacío vecino, corazón explotando. Vio a través de rendija entrando al cuarto de Mateo. Decisión instantánea. María no tenía tiempo de llamar a la policía. Mateo sería llevado ahora. Actuó. Tomó jarrón pesado del corredor. Esperó que primer hombre saliera. Cuando Rafa salió cargando a Mateo todavía durmiendo, María lo golpeó por detrás con el jarrón. Él tambaleó, soltó al bebé. María agarró a Mateo en el aire, reflejo maternal sobrehumano. Corrió. Beto y Rafa reaccionaron. Persiguieron. Sofía, en shock, gritó: «No, no pueden lastimarla, no era esto lo que acordamos». Beto la empujó. Persecución por la mansión. María corriendo con bebé que despertó y lloraba. Hombres atrás. Se encerró en baño del primer piso. Marcó 911. Operadora atendió. María, susurrando desesperada: «Secuestro en curso. Calle Aristóteles 156. Polanco. Necesitan venir. Ahora». Rafa pateó la puerta. María puso a Mateo en gabinete bajo lavabo. Se posicionó. Puerta se rompió, confrontación física. María luchó con ferocidad protectora de madre, usó spray de cabello en ojos de Rafa, arrancó cortina y enrolló a Beto. Lucha desesperada. Recibió puñetazo, cayó. Rafa avanzó hacia gabinete donde estaba Mateo. María, sangrando de la nariz, tomó escobilla del inodoro y golpeó rodillas de él. Cayó gritando: «Sirenas». Alejandro, recibiendo alerta silenciosa del sistema de seguridad, llegó simultáneamente con policía. Entró corriendo, vio la escena. María, ensangrentada, protegiendo gabinete. 2 hombres en el suelo. Sofía llorando en esquina. Policía arrestó a Rafa y Beto.
Alejandro abrió el gabinete, encontró a Mateo ileso, llorando pero sin heridas. Tomó al hijo, después jaló a María para abrazo desesperado. «Salvaste a mi hijo, salvaste a mi hijo». María se derrumbó en llanto convulsivo, adrenalina cayendo, interrogatorio Rafa al ser arrestado. Delató inmediatamente. Fuimos contratados por Sofía Hernández, que fue contratada por Verónica del Real. Tenemos transferencias bancarias, grabaciones, todo. Sofía, destruida, confesó todo. El plan, el chantaje sobre madre enferma, el desespero, lloró implorando perdón. Mi madre está muriéndose, no sabía qué hacer, pero nunca dejaría que lo lastimaran. Lo juro por Dios. Policía arrestó a Sofía, también María, a pesar de todo, sintió compasión. Estaba desesperada. No es la villana verdadera. Alejandro, frío. Puso a mi hijo en riesgo. Desesperación no justifica eso. 00:30. Orden de arresto para Verónica. Policía invadió su apartamento. Ella estaba celebrando prematuramente con champán. Pensando que el plan funcionó, shock al ver policías, intentó seducción. Hubo error. Soy Verónica del Real, hija del senador, detective Morales. Sabemos quién es y está arrestada por intento de secuestro. Formación de banda, corrupción de testigo, Verónica llevada esposada, fotógrafos ya aguardando, escándalo nacional, heredera intenta secuestrar bebé del exnovio. Transmitido en vivo, el mundo observaba la caída de la reina de hielo. Madrugada en la mansión. Paramédicos trataron heridas de María, nariz rota, costillas golpeadas, cortes. Alejandro no salió de su lado cuando el paramédico terminó. Alejandro se arrodilló delante de ella. Arriesgaste tu vida por él, por nosotros, María, exhausta. Lo haría de nuevo, sin pensarlo 2 veces, Alejandro, lágrimas escurriendo. Te amo y casi te pierdo. No me perdiste. Estoy aquí. Se besaron, salado de lágrimas mezcladas. Don Ramiro llegó, Ricardo lo avisó, abrazó a María como hija. Mi nieta, mi guerrera, Carlos y Sofía llegaron aterrados. Abrazos familiares. Alejandro declaró: «A partir de hoy viven aquí, no acepto rechazo». Amanecer. María durmió en cuarto de huéspedes. Alejandro trajo a Mateo todavía durmiendo. Lo colocó en brazos de ella suavemente. Ella despertó. Sonrisa automática al ver al bebé, Alejandro se sentó en la orilla de la cama. «Salvaste a mi hijo, ahora déjame salvarte a ti». Ya me salvaste. Desde la primera noche, el lunes, 3 días después del secuestro frustrado, Verónica consiguió libertad provisional a través de batallón de abogados comandados por Escritorio Valdés y Asociados, el mejor de México. Más influencia del padre senador del Real, que presionó al juez Armando Cortés. Fianza, 5 millones de pesos. Salió esposada pero sonriendo para cámaras. La inocencia será probada. Pero ahora, humillación pública la había dejado trastornada. Obsesión por destruir a María se intensificó. Si no podía tener a Alejandro, nadie lo tendría. Y si no podía destruir a María físicamente, la destruiría socialmente. El miércoles contrató a Iván el Tecno Campos, 31 años, hacker de élite especializado en guerras cibernéticas, exfuncionario de agencia de noticias, despedido por manipular elección, frío, calculista, sin escrúpulos morales, pago, 800,000 pesos más 5% de acciones de empresa de cosméticos de Verónica. Plan, campaña masiva de fake news usando bots, trolls pagados, perfiles falsos, deepfakes, narrativa. María sería estafadora profesional especializada en seducir hombres ricos, viudos o divorciados. Habría inventado secuestro para parecer heroína. Sería amante de Alejandro antes de la muerte de Lucía, causando suicidio de Lucía. Habría robado joyas de expatronas. Sería en realidad hija de traficante. El jueves llegó la primera ola.
Perfil falso, verdades sin filtro, publicó documentos falsificados. Reporte policial de 2019 acusando a María de hurto, totalmente fabricado, prints de conversaciones entre María y Alejandro, fechadas antes de la muerte de Lucía. A deepfake, testimonio de expatrona diciendo que María robó collar de diamantes. Viralización. En 6 horas, 200.000 compartidas. Medios tradicionales repercutieron. Programa sin censura. Dedicó episodio entero. Presentadora Gisela Montes. ¿Esta tal María Fernanda sería realmente heroína o calculista aprovechada? Convidados divididos. Sociólogo defendió. Psicóloga especialista en comportamiento atacó. Viernes, segunda ola, video deepfake. María confesando a amiga que armó secuestro para ganar confianza de Alejandro. Voz perfecta. Imagen manipulada de video real de ella. Video, 2 millones de visualizaciones en 12 horas. Hashtag Estiza María estafadora trending topic nacional. María vio todo, se derrumbó, se encerró en el cuarto, rechazó comer. Carlos intentó consolar. Ella se alejó. ¿Estás viendo? Verónica tenía razón. No pertenezco a este mundo. Va a destruirme. Sábado, tercera ola. Sitio anónimo revelando verdades. MX publicó investigación con foto de María a los 16 años alterada alegando ser de ficha criminal por prostitución. Totalmente falso. Artículo. María Fernanda López. De programa a princesa. Crueldad extrema, consecuencias devastadoras. María perdió empleo en las otras 2 casas, patroas presionadas por reputación. Sofía, 12 años, intimidada violentamente en la escuela. Compañeros escribieron hermana de prostituta en su cuaderno. Volvió llorando. Carlos expulsado de equipo de fútbol. Manifestación de madres por la moral, en puerta de la mansión con carteles. Alejandro Bustamante deshonras a Lucía, muchacha estafadora fuera, medios acamparon 24 horas, vans, cámaras, drones. Alejandro enfrentó consejo empresarial, CEO Ricardo Salinas exigió alejamiento temporario. Su vida personal está destruyendo imagen corporativa. Perdimos contratos con iglesia, con grupos conservadores, entonces que pierdan, no voy a abandonarla. Accionistas votaron 7-5 a favor de alejamiento. Alejandro estaba fuera de la dirección por 90 días. Retornó a la mansión. Encontró a María en cuarto oscuro. Estaba traumatizada. No comió en 2 días. Perdió 3 kilos. Ojeras profundas. Él se arrodilló delante de ella. María, mírame. Ella no miró, él tomó su rostro entre las manos. Nada de lo que están diciendo es verdad y vamos a probarlo, María, voz quebrada. No importa probar, las personas ya decidieron. Y yo arruiné tu vida, tu empresa, tu reputación, todo. No arruinaste nada. Verónica está haciendo esto y va a pagar. No vale la pena. Debería irme, desaparecer. Si te vas, yo voy contigo, porque sin ti nada de esto tiene sentido. Decisión. Alejandro anunció que María y hermanos vivirían definitivamente en la mansión como miembros de la familia, bajo mi protección. Escándalo se amplificó. Periodistas histéricos. Alejandro Bustamante oficializa romance con muchacha de limpieza acusada. Paralelamente, don Ramiro sufrió recaída cardíaca, ataque completo, ambulancia, UTI, médicos. Fue estrés. Necesita paz, María, destruida por culpa. ¿Ves? Hasta don Ramiro está sufriendo por mi causa. Pero don Ramiro, desde cama de hospital, débil pero firme, sostuvo su mano. No, no fuiste tú. Mija, fue aquella víbora. Y vamos a aplastarla. Ricardo Méndez, investigador, intensificó trabajo, rastreó origen de posts, identificó patrones de bots, localizó a Iván, el tecno, inició vigilancia electrónica. Domingo, María intentó suicidio simbólico. Madrugada, 3 de la mañana, bajo lluvia torrencial, caminó fuera de la mansión en camisón, descalza, sin destino. Quería
simplemente desaparecer. Alejandro despertó, percibió ausencia, entró en pánico, corrió por la lluvia, la encontró en la calle, empapada, en shock, sentada en el bordillo, escena devastadora. Alejandro se arrodilló en calle mojada, la abrazó con fuerza. María, por el amor de Dios, ella disociada, solo quería que parara el dolor, las miradas, las mentiras. Quería que parara. Alejandro lloró. Entonces mírame, mírame. Ella finalmente enfocó en él. Tú me salvaste de la oscuridad después que Lucía murió. Cuando yo quería desaparecer, eras tú quien me sostenía. Ahora es mi turno. No voy a soltarte nunca. La cargó en brazos de vuelta a la mansión. Cambió su ropa, la envolvió en cobijas, la alimentó cuchara por cuchara. Se quedó a su lado toda la noche, sosteniendo su mano en algún lugar de la ciudad. Ricardo Méndez seguía trabajando, rastreando, buscando, el hilo que desenredaría todo, y lo encontró. La segunda semana del infierno trajo consigo una revelación. Ricardo Méndez consiguió el breakthrough. Rastreó compras de Iván, el Tecno. Equipo caro comprado semana antes de la campaña. Rastreó IPS. Varios bots originaban de servidor específico en Monterrey, propiedad de empresa fantasma ligada a Verónica. Encontró el eslabón, empleada junior de agencia digital de Verónica. Daniela Santos, 23 años, sobrina de Rosa, tenía acceso a documentos. Ricardo abordó a Daniela discretamente. Ella estaba en conflicto moral, necesitaba el empleo, pero vio documentos del proyecto Aniquilación María. Nombre literal, Ricardo. Puedes ser cómplice de destrucción de una inocente, o puedes ser heroína que restaura justicia. Elige. Daniela, después de noche insomne, eligió, copió archivos enteros, contratos con Iván, transferencias bancarias, briefings firmados por Verónica, lista de perfiles falsos. El martes, Iván, el Tecno, llamó a Ricardo. Decisión. Aceptaba acuerdo, pero exigía contrato escrito con Fiscalía. Ricardo arregló en 6 horas a través de fiscal Alejandra Vargas, amiga de don Ramiro, contrato firmado, inmunidad total a cambio de pruebas más testimonio. Iván entregó todo, pen drive con 47 GB de datos, grabaciones telefónicas, 78 audios de Verónica dando órdenes, emails con anexos, contratos firmados, hojas de cálculo de pago, 150 perfiles falsos, cada uno recibiendo 300 a 500 pesos, videos de reuniones vía Zoom donde Verónica detallaba estrategia de aniquilación, transferencias bancarias, 800,000 pesos de cuenta personal de Verónica para cuenta offshore de Iván. Documentos del proyecto Aniquilación María, 32 páginas detallando cronograma, narrativas, gatillos psicológicos. Ricardo y equipo jurídico trabajaron 48 horas sin parar organizando dossier. Mauricio Castellanos, esto es suficiente para 15 años de prisión más procesos civiles millonarios. Elena Rojas, pero necesitamos presentar con impacto máximo. No podemos dejar que Verónica se escabulla. El miércoles, don Ramiro convocó reunión en la mansión. Presentes, Alejandro, María, Ricardo, abogados, fiscal Alejandra. Proyectaron en pantalla evidencias compiladas, audio más devastador. Verónica al teléfono con Iván. No me importa si se suicida, de hecho, sería conveniente. Alejandro quedaría destruido, vulnerable, perfecto para yo retornar como apoyo. Entonces, intensifica, haz que se quiebre completamente. María escuchó y sintió escalofrío. Alejandro, furia contenida. Quería que te suicidaras, planeaba eso, María. Voz trémula. Casi lo consigue. Estrategia definida. Conferencia de prensa jueves, 10 de la mañana. Hotel Presidente Intercontinental. Salón con capacidad para 400 personas. Invitar toda prensa nacional más internacional. Presentar pruebas públicamente con Fiscalía presente. Arrestar a Verónica en vivo. Verónica no sabía nada.
Continuaba creyendo estar venciendo. María reclusa, Alejandro destruido, opinión pública contra ellos. El jueves, 8 de la mañana, llegó la movimentación intensa, hotel preparado, prensa llegando, 250 periodistas confirmados, 30 cámaras, transmisión en vivo en 5 canales. Ricardo posicionó equipo de seguridad. Cuando Verónica fuera citada, orden de arresto sería ejecutada inmediatamente. 9 de la mañana, familia Bustamante llegó. María, extremadamente nerviosa, vestía conjunto simple pero elegante, comprado por Carmela. Maquillaje leve cubriendo ojeras, Alejandro a su lado, mano entrelazada. Don Ramiro, todavía débil pero presente, caminaba con bastón. Mateo en brazos de Rosa, en bastidores, 9:30. Fiscal Alejandra Vargas garantizó. Jueza Moreno ya firmó orden. Verónica será arrestada, así que presentemos pruebas. Sin fianza esta vez, crímenes graves de más, 10 en punto, conferencia inició, salón repleto, flashes cegaron, don Ramiro al micrófono. Gracias por la presencia. Hoy revelaremos verdad sobre campaña criminal de difamación contra María Fernanda López, joven que salvó vida de mi nieto y que fue blanco de crueldad sin precedentes. Ricardo Méndez asumió presentación. Proyector se encendió. Primero, audio de Verónica ordenando creación de fake news. Sala silenció, escuchando después, documentos, después, transferencias bancarias, después, videos de reuniones, cada prueba más devastadora que anterior, periodistas en shock, algunos ya escribiendo materias en vivo. 10:35, bomba final. Iván, el tecno, entró por el fondo con seguranza, fue al micrófono, se identificó. Mi nombre es Iván Campos. Fui contratado por Verónica del Real para destruir reputación de María Fernanda. Aquí está todo lo que ella me mandó hacer. Entregó pendrive simbólicamente a la fiscal. Sala explotó en murmullo. 10:40. Video testimonio de Sofía Hernández proyectado. Confesión completa. Absolución de María, acusación a Verónica, periodistas filmaron todo. 10:50, fiscal Alejandra Vargas. Con base en pruebas presentadas, ya está en curso orden de arresto contra Verónica del Real por difamación agravada, formación de banda, tentativa de inducción al suicidio, falsedad ideológica. Policías están yendo a su residencia ahora, simultáneo, apartamento de Verónica, zona rosa. Ella asistía a transmisión en vivo. En shock, teléfono sonó. Abogado diciendo, huye Verónica, huye. Pero tarde de más, policía ya estaba en la puerta. Intentó salir por escalera de emergencia, interceptada, escena dramática. Verónica esposada, gritando, soy hija de senador, no pueden, detective Morales, podemos y estamos. Vio cámaras, medios alertados, intentó esconder rostro, no consiguió. Imagen viralizó en minutos. Verónica del Real siendo arrestada. Cabello despeinado, maquillaje corrido, expresión de odio puro, transmitido en vivo en conferencia. Sala aplaudió. 11 de la mañana, María invitada al micrófono, lágrimas escurriendo. Gracias, gracias a todos que creyeron, que me apoyaron cuando yo misma no creía más en mí. Voz quebró, no consiguió continuar. Alejandro subió, la abrazó, besó su frente, micrófonos captaron susurro de él. Venciste, mi amor, venciste en las calles, personas celebraban, en redes sociales. Justicia para María, trending número 1 mundial. En prisión, Verónica golpeaba las rejas gritando que todo era mentira. Pero la verdad finalmente había prevalecido. 2 semanas después de la conferencia, Verónica consiguió libertad provisional a través de un batallón de abogados comandados por el escritorio Valdés and Asociados, el mejor de México, más la influencia del padre senador del Real que presionó al juez Armando Cortés, conocido por su corruptibilidad. Fianza, 5 millones de pesos, salió esposada pero sonriendo para las cámaras.
El cabello perfectamente arreglado por estilista contratado, especialmente para la ocasión, maquillaje impecable, ocultando las ojeras de noches sin dormir. La inocencia será probada, declaró con voz firme, mirando directamente a las cámaras. Soy víctima de una conspiración, pero la sonrisa no alcanzaba sus ojos. Detrás de la máscara de confianza, algo se había roto. La humillación pública la había dejado trastornada. Obsesionada, las redes sociales la crucificaban diariamente. Perdió contratos millonarios con marcas internacionales. Amigas de décadas dejaron de responder llamadas en restaurantes elegantes. Meseros olvidaban su reservación. En eventos sociales, conversaciones cesaban cuando ella entraba. La caída era completa y la furia infinita. Si no podía tener a Alejandro, nadie lo tendría. Y si no podía destruir a María físicamente, estaba bajo monitoreo electrónico las 24 horas. La destruiría socialmente, pero el plan de las fake news ya había sido expuesto. Necesitaba algo más, algo definitivo. Contrató a Iván, el Tecno Campos, por segunda vez, ofreciendo el doble del pago anterior. Pero esta vez Iván tenía miedo. La primera campaña lo había expuesto, casi lo había llevado a prisión. Solo la inmunidad lo salvó. No, Verónica, ya no trabajo para ti. 1 millón de pesos, efectivo, sin rastro, silencio del otro lado de la línea. ¿Para qué? Solo necesito que hackees el sistema de seguridad de la mansión Bustamante. Dame acceso a las cámaras. Quiero saber qué está pasando allá dentro. Era mentira, por supuesto. Verónica planeaba algo mucho peor, pero Iván, desconfiado, grabó la conversación y la envió directamente a Ricardo Méndez. La trampa se cerró antes de abrirse. 3 días después, Verónica fue arrestada nuevamente. Esta vez, las acusaciones eran más graves: violación de orden judicial, intento de invasión de privacidad, acoso electrónico. La jueza Moreno, furiosa, revocó la libertad provisional. Señorita del Real, usted demostró ser peligro para la sociedad y para las víctimas. Prisión preventiva hasta juicio, sin derecho a fianza. Verónica fue llevada esposada a la prisión femenil Santa Marta, Acatitla. Régimen cerrado, celda de 2 metros por 3, literatura, sin privilegios. Por primera vez en su vida, Verónica del Real estaba completamente sola. Las primeras noches fueron las peores. Lloraba hasta el amanecer. Abrazada a la almohada delgada que olía a desinfectante barato, las otras presas la reconocían, la señalaban, susurraban. Algunas la odiaban por ser rica, que pensaba poder hacer lo que quisiera. Otras simplemente disfrutaban verla caer. El senador del Real hizo una última visita. Llegó al área de visitas con traje oscuro, rostro cerrado, envejecido 10 años en 2 meses. Se sentó frente a la hija separados por vidrio grueso, teléfonos conectando sus voces. Verónica intentó sonreír. «Papá, no me llames así». Su voz era hielo. «Ya no tengo hija». Las palabras fueron puñaladas. «Papá, por favor, destruiste todo, no solo tu vida. La mía, la de tu madre, el apellido que construí en 40 años de servicio público. ¿Sabes cuántas veces me escupen en la calle? ¿Cuántos colegas dejaron de hablarme? Lo siento». «No lo sientes. Si lo sintieras, no habrías hecho lo que hiciste: intentar destruir a una joven inocente, arruinar la vida de un bebé, manipular, mentir, conspirar». Verónica bajó la mirada. Por primera vez no tenía defensa. El senador continuó, voz quebrándose. «Yo te di todo: educación en las mejores escuelas, viajes por el mundo, empresa propia. Y esto es como me lo agradeces, convirtiéndote en monstruo». «No soy monstruo», susurró Verónica. Solo quería recuperar lo que era mío».
Alejandro nunca fue tuyo. Lo perdiste cuando traicionaste su confianza y en vez de aceptar y seguir adelante, elegiste destruir. Esa fue tu elección. Se levantó para irse. Papá, espera. Adiós, Verónica. Espero que en prisión encuentres algo que nunca tuviste. Conciencia. Salió sin mirar atrás. Verónica se quedó sentada, el teléfono todavía en la mano, observando la espalda de su padre desaparecer por el corredor. Algo dentro de ella finalmente se rompió. No fue dramático, fue silencioso, como vidrio quebrado bajo agua. Los meses pasaron lentamente, la fiscalía construyó caso sólido, Mauricio Castellanos y Elena Rojas. Abogados de la familia Bustamante prepararon proceso civil, además del criminal, pedían indemnización de 20 millones de pesos por daños morales. Mientras tanto, en la mansión Bustamante, la vida florecía. María terminó curso preuniversitario como primera de la clase. Alejandro retornó triunfalmente a la empresa, recibido con aplausos por empleados que siempre lo apoyaron. Don Ramiro se recuperó completamente, más fuerte que antes. Carlos ganó beca integral en Academia de Fútbol Profesional. Sofía desarrolló talento artístico, exponiendo dibujos en galería local. Y María y Alejandro, finalmente libres del peso de la persecución, se pudieron simplemente existir juntos. 6 meses después del arresto, llegó el día del juicio. Sala de tribunal repleta. Periodistas, curiosos, víctimas, testigos. Verónica fue traída esposada, vestida con uniforme prisional naranja que contrastaba brutalmente con la mujer impecable que alguna vez fue. Adelgazó 15 kilos, cabello sin color, sin vida, rostro pálido, ojeras profundas, parecía fantasma de sí misma. La defensa intentó última estrategia, alegar trastorno de personalidad. Trajeron psiquiatra que testificó sobre episodio psicótico inducido por pérdida amorosa. Pero la pericia oficial, realizada por 3 especialistas independientes, fue contundente. La acusada posee plenas facultades mentales. Los actos fueron premeditados, calculados, ejecutados con plena conciencia de las consecuencias. No hay evidencia de psicosis, delirio o alteración cognitiva. La fiscal Alejandra Vargas presentó las pruebas una por una, grabaciones de Verónica ordenando la campaña de difamación, transferencias bancarias, contratos firmados, testimonios de Iván, de Sofía Hernández, de Daniela Santos. El dossier era incontestable. Entonces llegó el momento más esperado. La víctima hablaría. María fue llamada al estrado. Caminó lentamente, sintiendo el peso de cientos de ojos sobre ella. Se sentó, ajustó el micrófono, respiró hondo, miró directamente a Verónica. Hubo un tiempo en que aquella mujer la aterrorizaba. Ahora, viéndola quebrada, destruida, María solo sintió tristeza. «Usted intentó destruirme», comenzó, voz firme pero suave. «Inventó mentiras horribles sobre mí. Me llamó prostituta, ladrona, estafadora. Hizo que el mundo entero me odiara. Perdí empleos. Mis hermanos fueron intimidados. Yo quise morir». Verónica bajó la mirada. «Hubo noche», continuó María, «en que salí bajo la lluvia sin destino, solo queriendo desaparecer. El dolor era tan grande que no veía salida y usted planeó eso. Quería que me suicidara. Silencio absoluto en la sala. Pero hoy, mirándola, no siento odio, siento pena, porque usted tenía todo: belleza, dinero, educación, familia, y eligió desperdiciar en odio y venganza, mientras yo, que no tenía nada, construí todo con amor. Y ¿sabe qué descubrí? Que al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tienes, o qué apellido cargas, o en qué escuela estudiaste. Es si tienes personas que te aman de verdad. Y yo tengo eso. Tengo familia, tengo amor. Y usted tiene celdas vacías y arrepentimiento». Lágrimas rodaban por el rostro de Verónica. «Perdón», susurró,
Lo siento tanto. Yo la perdono, dijo María, y las palabras resonaron en la sala como campana. No por usted, por mí, porque no quiero cargar odio. Pero perdonar no significa olvidar. Usted necesita pagar por lo que hizo. María bajó del estrado. Alejandro la esperaba, la abrazó fuertemente. Don Ramiro apretó su mano. Carmela y Rosa lloraban en la fila de atrás. La jueza Moreno deliberó durante 2 horas. Cuando retornó, su rostro era severo. Verónica del Real. Este tribunal la encuentra culpable de todos los cargos presentados por la Fiscalía: difamación agravada, formación de banda criminal, tentativa de inducción al suicidio, falsedad ideológica, tentativa de secuestro como mandante. La sentencia es 18 años de prisión en régimen cerrado, sin posibilidad de reducción de pena por los primeros 8 años. Además, indemnización civil de 20 millones de pesos a la víctima María Fernanda López. Martillo bajó. Sentencia definitiva. Verónica fue levantada por guardias. Antes de salir, volteó una última vez hacia Alejandro y María. No había odio en su mirada, solo resignación. Asintió levemente como diciendo, merecido, y fue llevada afuera del tribunal. Bajo sol brillante de mediodía esperaban 200 periodistas. Alejandro protegió a María intentando guiarla hacia el carro, pero ella se detuvo, volteó hacia las cámaras. Quiero decir algo. Micrófonos se extendieron, cámaras enfocaron. Hoy se hizo justicia, no porque Verónica fue condenada, sino porque la verdad prevaleció. Para todas las personas que están pasando por algo similar, que están siendo difamadas, atacadas, destruidas por mentiras, no desistan. La verdad siempre, siempre sale a la luz. Puede demorar, puede doler, pero sale. Aplausos de periodistas, algo raro. Entonces Alejandro hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló allí mismo, en la escalinata del tribunal. Frente a 200 testigos y 30 cámaras transmitiendo en vivo, sacó cajita de terciopelo del bolsillo, la abrió. Dentro, anillo de compromiso con esmeralda brillando bajo el sol. María Fernanda López, dijo, voz clara y firme. Tú me enseñaste que el amor verdadero no conoce clases sociales, no mide riquezas, no teme batallas. Salvaste a mi hijo cuando nadie más pudo. Me salvaste a mí cuando yo estaba perdido. Me enseñaste que carácter vale más que cuenta bancaria, que bondad vale más que apellido. No quiero pasar un día más sin que seas oficialmente mi familia. ¿Te casarías conmigo, María? Con lágrimas rodando libremente. Sonrió, la sonrisa más brillante, más genuina, más feliz. Sí, 1000 veces sí. Alejandro deslizó el anillo en su dedo. Se levantó. La besó profundamente mientras el mundo entero observaba. Periodistas aplaudieron. Transeúntes vitorearon. Don Ramiro, Carlos y Sofía corrieron para abrazarlos. En redes sociales, la imagen viralizó en minutos. Naras Amor Vence Odio Trending, número 1 mundial. La foto del beso fue portada de todos los periódicos nacionales al día siguiente. Y en celda de prisión, Verónica vio la transmisión en pequeña televisión comunitaria. Vio el anillo, vio el beso, vio la felicidad que ella nunca tendría. Apagó la televisión, se acostó en la literatura y por primera vez en su vida aceptó la verdad. Ella misma construyó su infierno, nadie más. 3 meses después del compromiso, la primavera explotó en la Ciudad de México con colores vibrantes y fragancias embriagadoras. El jardín de la mansión Bustamante parecía pintura impresionista. Rosas blancas, plantadas por Lucía años atrás, florecían exuberantes. Homenaje eterno a la primera esposa. Claveles rojos, flor favorita de María, fueron plantados por Alejandro mismo, símbolo de amor nuevo, pero igualmente profundo. El casamiento sería íntimo, apenas 50 invitados, familia verdadera, empleados leales que se habían convertido en familia.
Amigos que permanecieron durante la tormenta, nada de ostentación, nada de revista de sociedad, solo amor puro, honesto, ganado con lágrimas y coraje. María completó el curso preuniversitario como primera de su clase. Promedio perfecto de 10, fue aceptada en la Universidad Nacional Autónoma de México para Pedagogía Infantil. El sueño que había guardado en el corazón desde niña comenzaría en agosto. También asumió oficialmente el cargo de directora de responsabilidad social de Bustamante Textil, con salario ejecutivo, oficina propia y autonomía total. Su primer proyecto, programa de becas integrales para empleados y sus hijos, completar en educación, porque nadie debería tener que elegir entre estudiar y comer. El sábado de la boda amaneció perfecto, cielo azul sin nubes, temperatura ideal de 23 grados, brisa suave trayendo perfume de flores. María despertó en el cuarto de huéspedes. Tradición de no ver al novio antes de la ceremonia, con mariposas bailando en el estómago. Rosa y Carmela entraron cargando bandeja con desayuno especial, chocolate caliente espumoso, pan dulce recién horneado, fruta fresca cortada en forma de corazones, pero María no conseguía comer. Estaba nerviosa, emocionada, feliz, aterrada, todo al mismo tiempo. «Niña, tienes que comer algo», insistió Rosa. «Es día largo, no puedo, siento que voy a explotar de felicidad». Carmela rió. Ojos húmedos. «Hace un año llegaste aquí tan flaquita, tan asustada, limpiando pisos, y hoy te casas con el dueño de la casa. Es como cuento de hadas». «No», corrigió María, tomando las manos de ambas. «Es mejor que cuento, porque es real, y ustedes son parte de esto. Sin ustedes, sin su apoyo, su amor, sus consejos, yo no estaría aquí». Las tres se abrazaron, llorando y riendo al mismo tiempo. El vestido llegó a las 10 de la mañana. Simple, elegante, de encaje blanco hecho a mano por doña Esperanza y su equipo de costureras de la propia fábrica Bustamante. María había insistido, no quería diseñador famoso, quería apoyar a las trabajadoras que conocía por nombre, que tomaban café con ella, que compartían historias de vida. El vestido no era Vera Wang, pero era infinitamente más significativo. Cada puntada llevaba amor. Cada detalle fue pensado específicamente para ella. Carmela peinó su cabello en ondas suaves cayendo sobre los hombros, entrelazando pequeñas flores blancas. Rosa aplicó maquillaje ligero, apenas acentuando belleza natural. Cuando María se miró al espejo, no reconoció a la mujer reflejada. Parecía princesa, pero no princesa de cuentos de hadas, princesa real, que limpió pisos, lloró lágrimas amargas, luchó batallas imposibles y venció. Carlos entró exactamente a las 4 de la tarde. Impecable en traje negro alquilado pero perfectamente ajustado a los 16 años. Había crecido 10 centímetros, ganado músculos del entrenamiento de fútbol. Pero los ojos todavía eran los mismos, llenos de admiración por la hermana mayor que sacrificó todo por él. «Hermana», su voz falló. Estás tan linda». María sintió lágrimas amenazando arruinar el maquillaje. «Carlos, no me hagas llorar ahora. No puedo evitar». Él se acercó, tomó sus manos. «Papá y mamá estarían tan orgullosos, tan orgullosos. Ellos están aquí, lo siento. Yo también». Besó su frente delicadamente. «Y ellos me dieron misión, entregarte al hombre que te merece. Lista». El jardín estaba transformado en escenario de sueños. 50 sillas dispuestas en semicírculo perfecto, decoradas con listones blancos y ramos de lavanda. Arco de flores al frente, entrelazando rosas blancas y claveles rojos. Luz dorada de fin de tarde, bañando todo en resplandor mágico. Músicos con instrumentos de cuerda afinando. Los invitados ya estaban sentados. Primera fila, don Ramiro completamente recuperado. Traje impecable, bastón con empuñadura de plata apoyado al lado. Más símbolo de distinción que necesidad. Sofía de 13 años en vestido rosa pálido.
cabello trenzado, sosteniendo ramo de dama de honor, Ricardo Méndez y Luciana Reyes, ahora oficialmente novios. Ella con embarazo de 3 meses apenas perceptible. Fiscal Alejandra Vargas con esposo. Padre Julio revisando notas de ceremonia. Inversionistas leales que nunca dudaron de Alejandro. Empleados de la mansión con ropas de domingo, orgullosos de estar incluidos. Mateo, ahora con 1 año y medio, andaba bamboleante con ayuda de Carmela. Vestía traje miniatura idéntico al de Alejandro, pajarita roja, cabello peinado hacia un lado. Sería portador de argollas, aunque probablemente no llegaría al altar sin distracciones. Música comenzó, La Llorona, en versión instrumental orquestada, melodía que mezclaba melancolía y esperanza. Puertas de vidrio se abrieron, María apareció del brazo de Carlos Alejandro, al pie del altar en traje gris clásico de corte perfecto. Volteó, el mundo se detuvo. Respiró hondo, intentando controlar emoción. Falló completamente. Lágrimas rodaron libremente por su rostro mientras observaba a la mujer que lo había salvado caminando hacia él. Ella estaba radiante en simplicidad, sonrisa tímida pero genuina, ojos brillando con felicidad y lágrimas contenidas. La caminata pareció eternidad y segundo al mismo tiempo. María pasó por cada invitado. Todos se levantaron respetuosamente, algunos lloraban abiertamente. Cuando finalmente llegó al altar, Carlos besó su mejilla con ternura infinita. «Cuida de ella», susurró a Alejandro, entregando la mano de María a la de él. «Con mi vida, con mi alma, con todo lo que soy». Carlos asintió satisfecho y se sentó al lado de Sofía. El padre Julio sonrió calurosamente. «Queridos amigos, estamos reunidos bajo los ojos de Dios y en presencia de esta comunidad de amor para unir a Alejandro y María Fernanda en santo matrimonio. Este no es apenas acto legal o religioso, es celebración de amor que superó todas las adversidades, que venció odio, que transformó oscuridad en luz. Procedió con ceremonia católica mexicana tradicional, pero adaptada. Primero, la ceremonia del lazo. Don Ramiro y Rosa, como padrinos, colocaron lazo de rosario en forma de infinito alrededor de los hombros de Alejandro y María, simbolizando unión eterna. Después, la ceremonia de las arras. Alejandro tomó bandeja con 13 monedas de oro, las colocó en las manos de María. Estas arras simbolizan mi compromiso de proveer para nuestra familia, de trabajar por nuestro futuro. María sonrió, tomó 7 monedas y las devolvió a él. Y yo devuelvo estas porque somos socios iguales. Construiremos juntos. El padre Julio rió. Moderna adaptación que me encanta. Llegó el momento de los votos. Alejandro tomó papel del bolsillo, pero lo dobló de nuevo. Decidió hablar desde el corazón. María, cuando Lucía murió, yo morí con ella, no físicamente, pero en todas las formas importantes. Me convertí en sombra, existiendo sin vivir. Mi hijo lloraba solo en la cuna y yo no conseguía moverme, paralizado por culpa y dolor. Esta casa era mausoleo, yo era fantasma. Entonces, en noche que nunca olvidaré, escuché el llanto de Mateo. Y escuché tus pasos corriendo. Entré en aquel cuarto y vi algo que quebró mi armadura. Una desconocida sosteniendo a mi hijo con amor que yo no conseguía dar. Y por primera vez en 6 meses sentí esperanza. Su voz falló. Respiró hondo. Tú no solo salvaste a Mateo aquella noche, me salvaste a mí, día tras día, con paciencia infinita. Me enseñaste a ser padre de nuevo. Me enseñaste que amar de nuevo no es traicionar memoria de quien se fue, es honrarla viviendo plenamente. Me enseñaste que valor no está en apellido o cuenta bancaria, está en carácter, en bondad, en coraje de permanecer bueno cuando mundo es cruel. Prometo amarte todos los días de esta vida, protegerte, valorarte,
no como patrón que alguna vez fui, no como benefactor, pero como hombre que solo es completo a tu lado, como igual, como compañero, como tu mayor admirador. No había ojo seco en el jardín. María respiró temblorosamente, sacó papel del ramo, pero como Alejandro lo guardó de nuevo. Alejandro, cuando mis padres murieron, yo tenía 17 años y 2 hermanos pequeños dependiendo de mí. Trabajé 3 empleos, dormí 4 horas por noche, comí una vez por día para ellos comieran 2, y acepté que felicidad no era para personas como yo, que mi rol era servir, no brillar, que finales felices pertenecían a otros. Entonces, aquella noche escuché llanto de bebé, algo dentro de mí despertó, instinto que ni yo entendía. No sabía que estaba salvando mi futuro cuando salvé a tu hijo. Lágrimas rodaban libremente. Me enseñaste que merecimiento no tiene clase social, que amor no pregunta apellido, que familia se construye con elecciones, no apenas con sangre. Me viste cuando mundo me hacía invisible. Me amaste cuando yo era solo muchacha de limpieza. Luchaste por mí cuando todos decían que desistiera. Prometo amarte en riqueza y en pobreza, risas suaves, en salud y enfermedad, en días fáciles y en los imposibles. Prometo ser madre para Mateo, porque él es mi hijo ahora, en corazón sino en sangre. Y prometo enseñarle que valor de persona está aquí, tocó su pecho, no en apellido o dinero. Padre Julio limpió ojos discretamente. Argollas, por favor. Mateo fue traído por Carmela, almohadita blanca con 2 anillos brillando. El niño dio 3 pasos bamboleantes hacia los padres. Tropezó en alfombra, cayó sentado. En vez de llorar, rió. Todos rieron con él. Alejandro lo levantó, besó su mejilla, tomó las argollas, deslizó anillo en dedo de María. Con este anillo te desposo. María deslizó anillo en dedo de Alejandro. Con este anillo te desposo. Por el poder que me es conferido por Dios y por la Iglesia Católica, yo los declaro marido y mujer. Alejandro puede besar a su esposa. El beso fue cinematográfico, profundo, apasionado, pero también tierno, cargado de promesa, de gratitud, de amor genuino, ganado con sufrimiento y triunfo. El jardín explotó en aplausos. Silbidos, vítores, mariachis comenzaron a tocar. Pétalos de rosa fueron lanzados. Alejandro levantó a María en brazos, la giró, ambos riendo como niños. Mateo quería participar. Alejandro lo levantó con otro brazo. Los 3 juntos, familia perfecta e imperfecta. La recepción fue celebración de amor y comunidad, mesas rústicas decoradas con flores silvestres, comida mexicana tradicional preparada por Rosa con ayuda de equipo de cocina, mole poblano perfumando el aire, tamales recién hechos, pozole humeante, arroz con leche cremoso, pastel de 3 leches decorado con fresas frescas, mariachi tocó canciones tradicionales, invitados comieron, bebieron, bailaron. Don Ramiro dio discurso emocionado que dejó todos llorando. Carlos habló sobre la hermana heroína. Ricardo brindó por amor que vence adversidad. Primera danza fue Contigo aprendí, de Armando Manzanero. Alejandro y María en centro del círculo, abrazados, balanceando lentamente. Él susurraba cosas que solo ella escuchaba. Ella respondía con besos suaves en su cuello. Otros casales se unieron, don Ramiro con Carmela. Romance discreto floreciendo. Ricardo con Luciana, Carlos con primera novia, hasta Rosa danzó con jardinero viudo. Cuando sol se puso, linternas mexicanas coloridas fueron encendidas, transformando jardín en escenario de cuento de hadas. Padre Julio bendijo la pareja con oración final. Invitados formaron corredor, lanzando pétalas de rosa mientras Alejandro y María caminaban, Mateo entre ellos. Noche avanzó. Invitados gradualmente se despidieron. 10 de la noche, casa finalmente silenciosa, María y Alejandro en cuarto principal, renovado con respeto.
pertenencias de Lucía guardadas en baúl memorial bellamente decorado. Cuarto ahora reflejando nueva vida, balcón abierto, brisa suave trayendo perfume de jazmines nocturnos. Mateo dormía profundamente en cuna al lado de la cama, todavía pequeño para cuarto propio, respiración suave y regular. Alejandro abrazó a María por detrás, manos descansando en su cintura. Gracias. ¿Por qué? Por existir, por insistir, por no desistir cuando todo parecía imposible, por transformar esta casa de mausoleo en hogar. María se volteó en sus brazos, lo encaró. Yo que agradezco por verme, por amarme, por probarme que finales felices existen para personas como yo. Se besaron, no con pasión urgente, pero con reverencia profunda, sellando promesa hecha ante Dios y humanos. María caminó hasta ventana, observando jardín iluminado, rosas blancas y claveles rojos mezclados, símbolo perfecto, Lucía y ella, coexistiendo en amor, bendiciendo familia. Gracias, Lucía, susurró para la noche. Por amarlo primero, por dejarlo capaz de amar de nuevo, cuidaré de él, prometo. Viento sopló suavemente, balanceando cortinas blancas como respuesta, como bendición. Alejandro se unió a ella en ventana, abrazándola por detrás. Ella aprobaría. ¿Crees? Sé, porque ella me amó lo suficiente para querer mi felicidad. Incluso sin ella, se quedaron así, observando jardín, ciudad brillando a lo lejos, luna llena bañando todo en plata, 3 corazones latiendo en sincronía, hombre que aprendió a amar nuevamente, mujer que descubrió su valor, niño que tendría ambos mundos, en celda de prisión. Verónica dormía inquieta, soñando con vida que eligió destruir. En hospital, Sofía Hernández escribía carta de disculpas, prometiendo redención. En oficina de periódico, Luciana terminaba artículos sobre amor que vence odio. En toda la ciudad, personas dormían con esperanza renovada. Si María pudo vencer, tal vez ellos también pudieran, porque esa era verdadera magia de la historia. No era cuento de hadas con príncipe y castillo, era historia real de muchacha común que se negó a aceptar que bondad siempre pierde, que luchó con armas que tenía, honestidad, amor, coraje, y venció. ¿Crees que el amor verdadero puede superar cualquier barrera de clase social? Prejuicio y dolor. María y Alejandro probaron que sí, pero su jornada costó lágrimas, sacrificios y valentía sobrehumana. ¿Qué momento de esta historia tocó más profundo en tu corazón? Fue cuando María salvó a Mateo arriesgando la propia vida, demostrando que amor no necesita título para ser heroico. Cuando Alejandro eligió el amor por encima de la empresa, probando que algunas cosas valen más que dinero, o cuando ella, destruida por mentiras, casi desistió pero encontró fuerzas para resistir, enseñándonos que resiliencia es forma más pura de coraje. Comparte esta historia con alguien que necesita creer que días mejores vendrán, que bondad todavía vence maldad, y que cada uno de nosotros, no importa de dónde vinimos, cargamos valor infinito, porque al final no son apellidos que definen quiénes somos, sino elecciones que hacemos cuando nadie está mirando, gestos de amor en momentos oscuros y valentía de permanecer íntegros cuando mundo entero intenta quebrarnos. El verdadero amor no ve clases, no mide riquezas. Él reconoce almas que fueron hechas para curar una a la otra,